siempre es un tema de interés en nuestro país. Y tenemos un invitado para ello. Se trata de Reinaldo Quintero, un buen amigo quien presidió la Cámara Petrolera de Venezuela y hoy es presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Reinaldo, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Esther, gracias, buenos días, saludos a todos tus seguidores del programa Al Instante. Mira, hay dos temas que quiero abordar. Mañana, 31 de mayo, se vencería el lapso que se dio o que anunció la OFAC cuando también se hizo el anuncio de que no se renovaría la licencia 44A, en el cual le permitía a las empresas que ya tenían o estaban interesadas en hacer negocios con Venezuela solicitar licencias de manera individual. En los últimos días, varias agencias internacionales y agencias especializadas en el tema económico y petrolero han dado información sobre renovaciones o licencias otorgadas a varias empresas. La última fue con la petrolera británica BP y la empresa energética estatal de Trinidad y Tobago. No es cualquier detalle, porque ya tiene unos 2 años negociándose el llamado Proyecto Dragón, que implica una explotación de gas muy importante entre Trinidad y Venezuela. Ese es un primer tema, y el otro tema es relacionado a un artículo que publicó el pasado 26 Leopoldo Pucci en su columna de análisis en el diario Universal, donde insiste en que las licencias se han convertido en el mecanismo de control a largo plazo de los Estados Unidos sobre el mercado petrolero y la industria petrolera venezolana. Pero comencemos con el tema de las licencias, ¿no? ¿Qué lectura le das tú a este hecho? Porque el tono con el que se hizo diplomacia de micrófono en el momento que se anunció que no se iba a renovar la licencia 44A era belicoso, y uno decía, bueno, ¿será que se vuelve a cerrar las posibilidades de avance, de desarrollo del mercado petrolero venezolano? Mira, lo primero que hay que es como entender que es una secuencia de eventos que comienza con el periodo de Obama, cuando nos declaran como una amenaza inusual y extraordinaria. Luego Trump, el presidente Trump, arrecia. A partir del 2017 se empiezan a crear medidas restrictivas, porque son medidas coercitivas unilaterales restrictivas hacia la economía de Venezuela. Y luego, a partir del 2019, empiezan a ser más severas. ¿Y qué son las licencias? Las licencias son desaplicaciones de estas medidas que son otorgadas por la Comisión Calificadora de la OFAC bajo orden del Departamento de Estado. La última que nosotros vimos fue la 44, luego la 44A. Y si te das cuenta, la 44A es igual que la 44, solo que tenía 45 días para que la gente hiciera su propia solicitud particular para su modelo, para su negocio, para su modelo operativo. Y por supuesto que te daba también como la posibilidad de lo que ellos llaman un wind down, que es una reducción o una mitigación, una reducción de tu actividad para ponerla en cero, si es que no vas a seguir, ¿no? Obviamente 45 días, un negocio petrolero que no sea un spot, un intercambio de crudo, etcétera, no tiene nada que ver con lo que es la realidad de una operación que demanda mucho capital y tiempo, tecnología, mercados, etcétera, financiamiento. 45 días es simplemente un tiempo para que aquellas empresas que estaban aquí o que tenían intención de continuar hicieran su trámite. Siguen siendo medidas restrictivas. Yo estoy de acuerdo, saludo a Leopoldo, por cierto. Yo creo que Leopoldo tiene un punto muy claro, que siguen siendo una capa de control de Estados Unidos de Norteamérica. A mí me gustaría comentar los 2 primeros párrafos del artículo de Leopoldo Puche, que me parece muy claro también. Un reciente informe de Energy News titulado Elecciones venezolanas y impacto en las sanciones petroleras revela que, pese al potencial electoral de la oposición venezolana, Washington no tiene intenciones de levantar las sanciones petroleras y prefiere mantener un enfoque basado en licencias específicas para cada empresa.
A primera vista pudiera tratarse de un asunto meramente coyuntural, pero en realidad, lejos de ser temporales, parecen estar diseñadas para establecer una tutela económica a largo plazo sobre el país, más allá de los resultados que puedan arrojar las próximas elecciones y de quién ocupe el poder en Miraflores. No es cualquier dato, porque significaría que ciertamente el control de nuestra industria petrolera, el negocio petrolero venezolano, estaría en manos de la OFAC y no del gobierno venezolano. Bueno, mira, si vamos hacia los mercados occidentales, sí. Yo siempre lo digo y tú lo has oído muchas veces de mi boca, que el petróleo es 10% petróleo y 90% política. Obviamente con el hemisferio y gran parte del planeta en elecciones, pues ahorita es un tema que es mucha geopolítica en el medio de política, más en los temas de Ucrania, la guerra de Israel con Hamas en Palestina, etcétera, el recalentamiento de las relaciones que hubo en algún momento con Irán, los corredores energéticos complicados, pues todo esto te lleva a reconsiderar cómo vas a tener estas medidas sobre Venezuela. Y yo creo que Leopoldo está utilizando un término bastante diplomático, tutela. Yo creo que no es una tutela, son medidas coercitivas unilaterales que restringen la posibilidad de que Venezuela comercialice su producto principal, la columna vertebral de su economía, que es el petróleo y el gas venezolano. Sí se han estimado entre 20 y 50 empresas. Yo no estoy tan seguro que esos números están bien. Yo pienso que más empresas han solicitado licencia. 20 puede ser que coincida con el número que el presidente Maduro dijo que quería arrancar con 20 empresas para alcanzar el millón y sobrepasar el millón de barriles sobre el plan de la República de explotación de los crudos, del recurso de hidrocarburos, y 50 es un número que se ha manejado no sé de dónde, pero yo la verdad es que pienso que son bastante más de lo que estamos considerando, porque hay muchas otras operaciones que están solicitando licencias particulares para repuestos, maquinarias, trabajo, cobrar deuda, continuar con las operaciones. Estos quizás son las más grandes, que son de operaciones sobre crudo y algunas de gas. Recientemente se emitió una para BP, British Petroleum, y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, para continuar, como tú dices, con el proyecto Dragón, porque Europa tiene sed de nuestro gas y hay unos trenes de compresión que están en Trinidad, que los quieren utilizar. Colombia también se está quedando sin reserva de petróleo. Yo creo que eso también debe y debería caminar, porque es lógico que Venezuela... A pesar de que el presidente Pedro ha sido claro en que quiere promover una transición energética acelerada en el continente. Es que eso no existe. Yo creo que la transición energética es más bien una transición ecológica, ir a unas economías más racionales, frugales, pero esto no es un tema de décadas. El petróleo es el petróleo, el gas y el carbón, por ciento, que es un combustible fósil. Son tres rubros que constituyen casi el 80% de la matriz energética global, de lo que utiliza el ser humano. Si la gente ve esos consumos, y yo tengo el número son 179.000 teravatios hora, que es un número gigantesco, astronómico. Eso no se va a cambiar ni en 30 ni en 40 años, con mucha suerte y con mucho ahínco podrá ser en tema de 100 años. Eso es física. Tú no puedes ir contra la física. Entonces, ¿qué sí va a hacer? Son, digamos, energías que complementan. Nosotros tenemos hidroeléctrica, que por cierto Venezuela fue pionera en energía renovable. Nosotros deberíamos tener unos cuantos créditos de carbono que nos debe el planeta y el sistema global, porque nosotros estábamos utilizando hidroeléctrica hace un buen rato. ¿Que tenemos que detener la quema de gas? Sí, tenemos que detener la quema de gas. Hay muchas cosas por corregir, cosas por hacer, pero creo que está claro, porque es el tema principal, la politización de la actividad petrolera, 90% política. Las medidas coercitivas unilaterales nos afectan, afectan la economía venezolana y por supuesto afectan a su población. La mayoría de nosotros no está de acuerdo con eso. Creemos en la paz, creemos en la democracia y creemos que tenemos que llegar a acuerdos, porque no hay forma que una economía se desarrolle en su potencial si no tiene paz y no tiene tranquilidad interna.
Estamos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Ahora, Reinaldo, en ese contexto, pues también hay un escenario interno, si se quiere. La situación de PDVSA no se debe exclusivamente al tema de las sanciones y el bloqueo. Viene golpeada por una sucesión de escándalos de corrupción, el último terrible. Creo que hizo un daño terrible a la moral del trabajador petrolero, de la industria, a su cara ante la sociedad venezolana. Pero al igual se sigue avanzando. Hace una semana ya William Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Energía, comentaba de las nuevas asociaciones que va a tener PDVSA, donde además de socios nacionales hay socios venezolanos. ¿Cómo valoras tú ese escenario? Mira, tú sabes que yo también he comentado mucho sobre sanciones y autosanciones. Uh-huh. Está claro que nosotros hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas internamente que han afectado a la industria, que no tienen nada que ver con las medidas coercitivas unilaterales. Y tengo que decir también que reconocer el gran trabajo que hacen dentro de PDVSA sus trabajadoras y sus trabajadores, porque son unos héroes, trabajan. Habían estado, digamos, bajo condiciones muy complicadas y aún así permanecían en la industria con toda la fe por el país, dándole y trabajando. Quiero también reconocer la labor de la Junta Directiva actual, que pareciera que esto va a ir caminando. Hemos subido ya sobre los 900 y tantos mil barriles. Ojalá lleguemos a corto plazo al millón. Vimos unas láminas que presentó en la Expo Feindustrias el ministro Tellechea, en donde está hablando de un escenario de cerrarle el año con 1.200.000, un escenario, o sea, el millón de barriles diarios se ha convertido en una especie de karma para la industria petrolera, ¿no? Sí, eso es un tema que yo creo que tenemos que dar. Yo quisiera en este momento como Petropimi pedir más acceso a las empresas nacionales establecidas, a la fabricación local. La Expo Feindustrias se vio una gran voluntad de manufactura, de crear bienes y servicios dentro de la nación. Yo creo que esa es la verdadera, el verdadero desarrollo es poder generar empleos en Venezuela para venezolanos dentro de nuestra población, porque realmente esto es un recurso de todos los venezolanos. Y yo creo también que es hora de que nosotros tratemos de fortalecer el contenido local. El contenido local es muy importante porque es lo que sustenta la economía. Yo saludo a William Rodríguez también, compañero de estudio de IESA. Y William también estuvo comentando sobre el ingreso de varias empresas, varios grupos. En algún momento yo también en este mismo programa había comentado que nosotros no era tanto el capital que requeríamos como la necesidad de tener 10 grupos empresariales fuertes del área y después llegar a 20, y creo que se ha ido oyendo los números de la necesidad y ojalá que se consoliden los grupos de trabajo. En este momento podemos decir que no estando totalmente felices, pero que creo que podemos hacer más cosas en Venezuela, porque bien lo dijo el ministro Tellechea, yo estuve con él en el recorrido. Irán y otras naciones que están bloqueadas han podido desarrollar su industria sin depender tanto. Hay un tema clave, Reinaldo, y tú lo has dicho también en otras oportunidades, y es el tema de la tecnología. Ese desafío, ¿cómo lo están abordando las empresas del sector de servicios a la industria petrolera? Yo creo que hay que darle potenciar lo que es Intevep y la necesidad de que Intevep y sus patentes se empiecen a implementar, porque el venezolano tiene 146 años desde que empezamos con Petrólea del Táchira, 110 de Sumac y 101 de que llegó una operadora como Chevron. Entonces ya en mucho más de un siglo deberíamos tener cantidades de tecnología que hoy día somos dependientes, y que eso en sí es una autosanción. Por eso es que hay que favorecer el contenido local, el poder desarrollar e implementar tecnologías de personas, de venezolanos para Venezuela, que están disponibles, que quieren trabajar para también bajar un poco esa vulnerabilidad que tenemos contra las medidas coercitivas unilaterales. Fíjate, yo quisiera que nos pusieras ejemplos concretos, porque yo estoy segura, Reinaldo, y vuelvo a recordar de quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestro canal en YouTube, que conversamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi, porque
quien nos escucha podrá decir, bueno, pero realmente, ¿qué es lo que se puede hacer en Venezuela? Que se pueden hacer tubos, se pueden hacer válvulas, ¿qué es lo que se puede hacer en Venezuela? Se pueden hacer los taladros en Venezuela. Se puede sustituir la tecnología que ya de hecho ha sido uno de los grandes desafíos, por no decir que es uno de los más graves problemas que han tenido las refinerías, por ejemplo, es la sustitución de tecnología que no se ha podido comprar repuestos, no se ha podido actualizar. Se pueden hacer los software aquí para que no depender de los software de control en las operaciones traído del extranjero. Mira, para mí está claro que la parte metalmecánica, la parte química y la parte tecnología, que tiene una porción importantísima dentro de la industria, puede ser desarrollada por empresas nacionales. Aquella empresa como Vicoa, que fabrican equipos mayores, aquella empresa que fabrican elementos de máquina, empresas que te pueden fabricar cabezales de taladro, tubería, nosotros fabricamos muchas tuberías. Deberíamos retomar todas esas plantas y empezar a fabricar tuberías sin costura, con costura, tuberías helicoidales. Eso se fabricó en Venezuela. En algún momento, por razones quizás estratégica, empezamos a comprar, porque hay una comparación, no es lo mismo que competir con China, que tiene esas cantidades ingentes de capital, de gente y de mercado, y comprar desde allá. Hay que crear, y yo oí a la vicepresidenta con un compromiso en el Consejo Nacional de Economía Productiva, digamos, orientando a que lo que hay en Venezuela hay que comprarlo en Venezuela. Esa es la verdadera soberanía. La soberanía es generar trabajo y bienestar, sobre todo bienestar para la población. La población se genera bienestar es generando un ambiente fértil con capacidad de emplear, de trabajo, que te puedan dar una calidad de vida adecuada a cada persona que entrega 8, 12, 20 X horas al día. Sí se puede, y te lo repito, tecnología, metalmecánica y químicos se pueden hacer en Venezuela. Hay una buena capacidad instalada de transformaciones de químicos, de plástico, de metalmecánica, bastantes máquinas. De desarrollo en el área petroquímica. En el área petroquímica, en el área de tecnología, software, todo esto. Y deberíamos entrarle un poco más a la electrónica. En la electrónica hemos sido nosotros un poco débil, y la electrónica, aunque yo tengo unos compañeros que también fabrican centros de controles de motores, digamos, sistemas de información, sistemas de monitoreo, todas esas cosas que se hacen en Venezuela hay que empezar a integrarlas dentro de la industria, porque hay como sesgo de normas donde te dicen, no, esto no se puede hacer con esto, no. Recientemente, no lo voy a decir la marca, una marca de turbina, nosotros vimos una cola de succión, eso se puede fabricar dentro del país. ¿Por qué seguirla comprando afuera si tenemos que hacerla aquí? Porque de otra forma quedamos siempre limitados o restringidos por el tema de la licencia. Bueno, yo creo que es un momento, podría decirse que estelar, para dar ese paso que es una... ha sido, yo creo que una exigencia, un sueño. Yo, recuerdo mucho a Hugo Chávez insistir en ese punto. Lamentablemente, mientras él insistía, se hacía otra cosa dentro de la industria petrolera. El mejor ejemplo es casos como el de Inveval, ¿no? Una empresa que surgió de la mano de un director de PDVSA que creó la empresa para venderle a PDVSA las válvulas. Sí. La abandonó, pero después, cuando el Estado la recupera, o mejor dicho, apoya a los trabajadores que la mantuvieron abierta, entonces se compraban las válvulas en China y no a Inveval. Pero esas cosas han pasado aquí. Esperemos que el signo de los tiempos cambie. Reinaldo, siempre es un gusto conversar contigo. Quisiera cerrar con tu valoración de lo que está pasando con el mercado de combustibles. Mira, el presidente y ministro Tellechea lo dijo bien claro. Yo siempre, y sus números eran muy parecidos a los que nosotros hemos estado conversando dentro de, por lo menos lo que yo he dicho, que son 120,000 barriles al día de consumo de gasolina, algunos 30, 40,000 de diésel. No es muy lejano la capacidad que tenemos, la capacidad está por arriba. Bueno, si nos guiamos por las láminas, que todo el mundo las tiene, bueno, yo las tengo por lo menos, y las he revisado con detalle, hay un déficit todavía, pero un déficit, digamos, manejable, pues, porque él indicaba en esas láminas que la producción de gasolina estaba en los 102,000 barriles, algo así. Sí, sí. Y de alguna forma también habló, porque siendo esto un tema de Estado, el precio
él lo anunció y él es el vocero autorizado por la República, por el Estado, para hablar de estos temas. Habló de que el 0,50 se iba a permanecer. También comentó algo sobre un diésel importado que podía ser, digamos, aunque sería un poquito más costoso, lo podían utilizar ciertos sectores a voluntad propia, pero que el precio de 0,50 se mantenía para el caso de la gasolina, y fue muy explícito y muy específico con esos rubros. Gracias por acompañarnos y siempre bienvenido. Muchas gracias, Esther. No me quiero ir sin recordar la necesidad de crear contenido local, y sobre todo de que aquello que se compra en emergencia sin planificación, la emergencia es crear economía, que nuestra industria funcione, que se generen puestos de trabajo y bienestar para los venezolanos. Así es, era Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Hacemos una pausa, volvemos en minutos.